cosa, no tomo de la mala, tomo de la buena, la prescripta por mi psiquiatra. Así que si me ven trastabillar es porque mi psiquiatra está probando una medicación nueva y si no se me entiende, me lo dicen y repito. A ver, ¿qué digo? ¿Qué es la literatura para mí? ¿Quieren saber? Sí. Porque de eso va esta novela y para atrás y serán las próximas. La literatura para mí es función poética, ¿no? Función poética, función poética, función poética. ¿Qué es eso? Revolver la lengua, la mazo como masa madre, la paleo, la traigo para acá, la enharino, le doy de lo mío, de lo mejor. Y bueno, intento con eso hacer algo. Como si fuese un rizoma que no deja de crecer, claro, no deja de crecer sin jerarquía, acentrado para acá. Esto va para mis nuevos lectores, aquellos que se animen a zambullirse, porque hay espesura, hay mucha cacofonía, literación, analogía, bla, 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 pero se encuentra algo. Los formalistas rusos se enojarían muchísimo con lo que hago, forma y contenido, bueno, Tinianos, Slosky, me tirarían la obra por la cabeza. Pero yo sigo insistiendo. Zuli, y una pregunta que se me ocurre respecto a esto que decís. A ver, ¿le encontrás alguna relación? Me interesa llevar a algo que nombré, o sea, que cité ahí, que me parece, lo de la It Girl, o sea, una chica de los 90, del Dorado, de esa época, de esa Golden Age que vivimos como culturalmente en Buenos Aires, 80, 90, ¿no? El Dorado, la Age, Morocco, esas noches sin fin, donde, bueno, nada, todos brillaban. Como tantos lugares, ¿no? O sea, donde pasó lo mejor de la contracultura y del off, que todavía hoy siguen currando de ahí, la verdad, o sea, por suerte. Pero quiero decir, que me interesaría la relación entre cómo llegás, o con ese bagaje, o con esos filtros maravillosos, a contar la vida justamente de estas tribus dejadas de la mano de Dios, o sea, apartadas, marginales. ¿Cómo esa mixtura, cómo la ves vos, cómo la sentís? ¿Cómo se interpenetran, digamos, de haber estado con la Batato divina y estar ahora con el Alirio o con los personajes de la Bueno? Bueno, me lo ha dicho una editora, ¿no? Que tengo dos ramas muy diferenciadas. Ahora yo estoy de tu lado, se zancochan una a otra. Me dice, vos tenés una rama que es costumbrista, que pinta cuadros de época, bueno, y otra rama, ahí refiriéndose a Barbarella, a Multichongo, ¿no? A esos personajes. Y otra rama política ideológica. Para mí es todo, digamos, una misma condensación de algo. Cuando construí los personajes pop de El Dorado, del Morocco, de esa resiliencia que, digamos, donde yo me pude asentar y estar acá, porque fueron años de mucho frenesí, anfetas, rock and roll, bueno, años en donde una se perdía y nos perdíamos todos, y años de mucha purpurina, efusividad, luces y también sombras. En la Age of Communication se tiró un chico y cerraron la disco, ¿no? Todos estábamos muy pasados de todo. Y bueno, y ahora empecé a pasar, no ahora, les cuento la verdad, yo tengo muy poca memoria de lo que escribí en Tratado Habitacional. Lo voy a tratar de recomponer, porque yo voy 8 novelas adelante, La Tiraboschi, Marizabali, Tratado... Marizabali yo no puedo esperar a leerla, no puedo. Bueno, Cassandra y el guionista, y hay más. Entonces tuve que volver a releer, ¿no? Y de lo que releí, voy a contar algo, porque esta observación la hacía en los 90. Si bien mi cabeza estaba desquiciada, algo quedaba de ese desenfreno, de ese desenfado, y lo pude poner en letras, en palabras, en sintagmas, en significantes, en eso que nos lleva y expulsa,
también nos concentra acá, reunidos. La historia de la Rodrigo Bueno, de tratado habitacional en la Rodrigo Bueno, es la Rodrigo Bueno todavía no urbanizada, ¿no? La urbanización se hizo, para mí es mentira que se hizo porque falta un montón, hay vigas que se llueven, pasillos que están inundados, usaron material de segunda, de cuarta, porque de quinta no hay. Bueno, pero está centrado un poco en la etapa anterior, ¿no? Esas casas de lona, chapa, Pogopol. ¿Están bien? ¿Hay lastimados? Y bueno, la historia se centra en el enfermero, en el ripio, que es el gran amigo del enfermero, es como un hermano de la vida, y en el eritro, que lo llaman así por los bajos eritros que tienen, ¿no? Un nombre puesto por la negación de lo que pasa, de lo que le pasa. Pero esta historia, yo no lo conté, viene de lo siguiente. Un día cruzo el Lezama para ir a una verdulería que tiene ofertas y demás. Cuando vuelvo con el chango, me pide algo un muchacho que estaba al lado del monumento Pedro de Mendoza. El monumento es un cajón de cemento y arriba está Pedro de Mendoza con sus naves, así señalando como allá voy, genocida que soy. Y este hombre me pide unas frutas, le dejo cosas y me dice: pero doña, yo no necesito esto. ¿Usted no tiene una percutora? Yo dije: no. Y me dice: su marido, su vecino, una taladro. No, me dice: pues yo quiero sacar estos bloques de este lado, estos bloques de cemento y mármol, estos bodoques, y ahí me hago la casa, ¿no? Él estaba haciendo, digamos, me dice: estos huecos, usted tóquelo. Y este hombre fortachón era el ripio, como el material que él quería sacar para hacerse su casa. Y bueno, él me hablaba despacio, yo también le hablaba despacio porque, bueno, había muerto papá. Era un aniversario de la muerte de papá y había tomado algo para estar tranquila, vino a caer en llantitos. Bueno, entonces él también estaba muy borracho y me hablaba muy tranquilo. Y lo segundo que me dice: bueno, ¿tiene algo para darle al eritro? Un muchacho que estaba en un banco durmiendo. Su manta estaba toda mojada, se había orinado. Me dice: porque tiene un hermano, el auxiliar, que no le pasa un mango y tiene toda la guita. Bueno, le llevé una manta rosa, bueno. El tema es que de ahí yo dije: esto me estalló, ¿no? El ripio, el auxiliar, porque a él le parecía al ripio que el auxiliar tenía el auxiliar de enfermería más categoría que el enfermero, y este hermano que se está muriendo en situación de calle. Y desde ahí construí la novela, ¿no? Con un personaje fuerte, pero también tiene sus sombras. Es un enfermero del hospital Argerich, pero que también roba medicación y revende y ahorra y se está haciendo su casita a todo trapo, como nadie tiene en la Rodrigo Bueno, con cañerías de bronce, ferro. Esa es su fantasía, ¿no? Una casa caras en la Rodrigo Bueno. Está cumpliendo su sueño, ¿no? Él quería eso y lo está cumpliendo. Y su ideal es llevarse a su hermano, Eritro, que está en situación de calle, no voy a contar al final, a vivir allí. El hermano no quiere, está muy cómodo, conoce cada alerón donde ponerse cuando llueve. Se muda con unos bolsones cuando lo echan de algún lado. Entonces él se maneja bien, ¿no? Sufre, pero se maneja bien. Y toma la nafta de los coches que paran alrededor de la Rodrigo Bueno. No, perdón, del Lezama. El hermano no lo puede sacar del Lezama. Ahora el ripio, su mejor amigo, su amigo de toda la vida, cuando este enfermero hace un pequeño viaje, le toma la casa. O sea, el mejor amigo que lo había ayudado a construir su casa, le toma la casa. Cuando viene el enfermero le dice: rajá de acá. Zuli, perdón, ¿nos estás contando la realidad de esta gente o la trama de la novela? No, la trama de la novela. Bueno, yo quería leer un poquito así, porque no spoilees más, mamita. Dale. Ya que, o sea, para ver cómo se plasmó esto, leete ese fragmento que tenías preparado, que está buenísimo. Bueno.
No sé, digo, ¿te parece? Sí. Claro, si no, no van a comprar el libro. No. Bueno, esto va porque este fragmento va por esto que decía que para mí la literatura es función poética, ¿no? Función poética pura. Para darles un placer estético, que no se los voy a dar, porque tiendo a expulsar y a incomodar bastante. Bueno, y este pequeño relato que les voy a leer se podría decir que habla de una señora, de una joven muy vulnerable que quiere comprar elementos para vivir mejor, ¿sí?, en su casa. Sin embargo, aparece otra cosa. Pobrecita siempre ella, siempre parándose frente a las ferreterías y las casas de repuesto como si tuvieran la solución, una solución sólida para su vida. Candelaria observa inodoros con sus caños de bronce, observa el inalcanzable calefón de 20 litros de loza con grifo de PVC. Inmediatamente hacia la derecha, wow, descubre el calefón de 25 litros y ves, ahí entra más agua para bañar a los pibes. ¡Chau! Un calefón de 30 litros, grifo de bronce y ya. Es una garantía, porque lleva marca y lleva calidad. Lleva durabilidad y más. Y no te digo los pibes tuyos, una fiesta con agua caliente, una fiesta ahora hacia la derecha de la vitrina, donde descubre un calefón de acero inoxidable y piensa, ¿qué me llevo? ¿Me llevo el burlete de la heladera que se me abre? Porque la nuestra ya no cierra. Guacho burlete podrido, no se pega, no hace sopapa y me harté de acercarle la silla para que no se abra la puerta. Al carajo con el si me llevo esto, no me llevo el otro. Me llevo todo. Ya me llevo el burlete. De pronto, cual bengala magnética, descubre una cocina económica. Descubre una pantalla para estufa, un pituto para enchufar la pantalla a la garrafa. Y chupate esta mandarina. Qué color de esmaltado. Y te dejas de joder. Llévate eso que tenés, aunque tengas que contar las monedas y tampoco te alcance para todo. Muy lindo, Zule, qué increíble cómo se plasma. Pueden aplaudir, ¿eh? ¿Cómo se plasma todo lo que nos contaste antes? O sea, digamos, como de la realidad llega a esto. Cuando quiera, usted, el editor, hace una pregunta, si no me dice, yo sigo. Yo quería hacer algo al editor, porque el editor se escapa cuando yo en las presentaciones le quiero decir algo. Un pequeño fragmento de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que habla de las circunstancias de todo lo que le costó publicar, ¿no? No me comparo con Rodolfo Walsh y con la denuncia que hace, pero te lo quiero dedicar a vos. Esa es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en el bolsillo, porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse. Uno se encuentra con un multitudinario esquive de bulto. Así que deambulo por suburbios cada vez más remotos del periodismo y de editoriales, hasta que al fin recalo en un sótano de Leandro Alem, donde se hace una hojita gremial y encuentro un hombre que se anima, temblando y sudando, porque él tampoco es un héroe de película, sino simplemente un hombre que se anima, y esto es más que un héroe de película. Y la historia sale, es un tremolar de hojitas amarillas en los kioscos, sale sin firmar, mal diagramada, con los títulos cambiados, pero sale. Esto va que en Matías los autores encontramos un remanso y un lugar para asentar todos los monstruos que tenemos dentro. Una vez publiqué un autor que se llama Germán Maggiori, medio discípulo de Piglia, ¿no? Un tipo que lo pueden buscar ahí por las redes, un gran escritor. Tiene una novela que se llama Entre Hombres, que la publicó en el año 2000 en Alfaguara, pero en el medio de la crisis, 2000-2001, la novela parece que fue un fracaso en Argentina, pero sin embargo la editorial lo llevó a México, lo llevó a varios lados, y él salió airioso de esa experiencia editorial. Luego pasaron como 10, 15 años y siguió publicando, ganó un premio Fondo Nacional de las Artes,
para un libro de cuentos que vino junto con Elsa Drukarov a Milena a publicar Germán Mayori su libro de cuentos. Cuestión que publicamos el libro de cuentos, salió todo bien, y él siguió publicando ya en otras editoriales como por ejemplo Edasa, ¿no? La conocen, una gran editorial internacional también, de España acá, y publicó toda una serie de libros muy buenos. En una me voy a mis paseos matutinos por las librerías y recalo en Jenny Gran Splendid, ¿no? Ahí en Santa Fe Callao. Entro, veo libros, agarro la última novela de Germán Mayori y me lo pongo a ojear, y ahí cuento una anécdota y digo, no puede ser lo que está diciendo este tipo. Dice, yo ya había publicado un libro en una gran editorial y luego, junto con una amiga crítica literaria, me invita a la casa de un editor a ver si podía publicar en mi libro de cuentos. En la calle Gurruchaga. No, en una casa en ¿cómo es? Villaluro. Justo al lado, por eso tu lectura, al lado de la casa donde mataron a Vicky Walsh. En una casa. Y él dice, y entro a ese pasillo oscuro, lleno de no sé qué, y me encuentro con un muchacho que parecía narcotraficante, que él decía que era el editor, y bueno, finalmente luego de conversaciones, correcciones, diseño y demás, sale publicada la novela. Es ficción, digamos, es una novela, pero él está contando, ¿no? Así que bueno, un poco la historia de Zule que acaba de leer el fragmentito me hace como un poco recordar a eso, a las ideas, a los conceptos, a las representaciones que uno puede tener de los espacios editoriales. En este caso, la Milena Cacerola es una pequeña editorial que está este año cumpliendo 20 años. Llevamos más de 800... Llevamos más de 800 libros publicados y tenemos el honor de haber publicado a una autora premio Nobel del año 2022, Annie Ernaux, muy leída por Zule, y a otras grandes autoras como Gabriela Meyer, aquí presente. Ya estaremos publicando en breve al compañero Paul Ajenjo. Hemos publicado al gran autor Marcelo Müller, aquí presente también. Y no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, Cristina Chivale, que está por venir, y muchas otras, Poroto Riera, amigo también de la casa. Pero bueno, más que hablar del catálogo, venimos a hablar de los libros de Zule, que en realidad forman gran parte del catálogo, porque ya son un montón de libros, y esos libros también dialogan, se linkean, como dice Paul, con otros libros del catálogo, y ahí se va haciendo un entramado bastante importante que también convive en esa relación entre el centro y la periferia, ¿no? Me parece que ahí está el juego interesante, de decir, bueno, es una editorial chiquita, periférica, que le saca de la calle a escritores que no tienen dónde publicar, pero en realidad después en la rural, que empieza la feria internacional del libro, donde están las alfombras rojas y las luces blancas, bueno, tenemos un pequeño estancito donde también, digamos, nos podemos encontrar. Así que ese juego me parece interesante de poder habitar. Y cuando nació la editorial teníamos como una especie de odio a los grandes sellos multinacionales, ¿no? Planeta, Random, a las eternas Penguin, a las eternas decadencias, ¿no? Y después nos dimos cuenta que en realidad da lo mismo, el que juega, que es el libro, y el libro puede estar publicado por Anagrama, Alfaguara, Namana, Nakana, Milena, Patana, son sellos, ¿no? Son simplemente marcas de agua que están ahí perdidos, que muchas veces el lector lee un libro y le fascina el libro, la novela, y no se acuerda de qué editorial es, ni siquiera de qué autor es, ni siquiera cómo se llama el libro. Nada, es una experiencia, la lectura, un momento, como dice Zule, ¿no? ¿Qué es la literatura? Un juego de amasar palabras y hacer cosas preciosas que a mí no me salen, pero a Zule más sí. Así que continuamos con la entrevista que yo quiero abrir al público. Quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una última pregunta para Zule. No, puedes tener una. Soy público también. Soy público. Yo quiero saber, ¿cómo escribís, Zuli? O sea, tu sistema, tu cocina.
Viste que hay algunos escritores jardineros que van sin rumbo, los arquitectos los que tienen todo planeadito. Hago apuntes en las plazas. Sí, mi oficina de trabajo es el Parque Quinquela Martín, que está en el Parque de la Flora y Fauna, que está sobre Irala. Manuscritos, sí. Y luego trabajo en casa, muy violenta me pongo para trabajar, muy violenta me pongo y me enojo, la computadora hay que acomodarla y los lápices se vuelan y estoy enojada. Después viene la parte placentera, la de hacer la corrección, entonces me enamoro de mi obra. Pero esos papelitos, por ejemplo, para mí me interesa mucho lo de la técnica literaria. Déjame terminar. Perdón, bueno, listo. Entonces me enamoro mucho de mi obra, me parece que entra al canon nacional, al canon mundial, que va a ser bestseller, que es lo mejor que se escribió y nadie podía haberlo hecho como yo. Hasta que se lo paso a un editor. A Julia Salzman. Bueno, sí, a Julia Salzman. Y en los bordes, en los márgenes de la corrección no se entiende. Eliminar, digresión cero importante. Bueno, ese Se repite. sí, cacofonía, demasiado hipérbaton, desorden de las oraciones, no tiene verbo, muchas subordinadas, no se sabe quién es el sujeto, bueno, todas esas cosas. Entonces ahí se me cae toda la estantería, el make-up y todo lo que me había puesto. Pero me preguntame de los papelitos. No, porque yo... ¿Después qué pasa? Se te cae todo eso que estás haciendo la historia. Porque yo quería preguntarte una instancia previa, dale, bueno, dale. Entonces, ¿qué pasa cuando se te cae la estantería así? Vuelve a mí el material con muchas preguntas, ¿no? Y como siempre depende del autor, pero para algo está el editor, estás vos, para mediar con el lector, y termino aceptando la mitad de las cosas. Y otras las peleo porque me parece que hacen a mi estilo, que hacen a mi euforia, o a mi desenfado, a mi desenfreno. Y bueno, también el editor las acepta. Entonces se armoniza un poco y queda el formato del libro. Y en eso me ayuda mucho Claudio, que me hace las tapas. El diseño, la maqueta, el lomo, la solapa, la foto de tapa, todo. Y la foto mía, algo. Y la foto de tapa me la hizo mi hija, Magdalena Noelia Carrizo, que también le quiero pedir un aplauso grande. Hermosa foto. Bueno, ahora pregúntame. Nada, me había quedado con uno de los papelitos, por eso te interrumpí, porque no está en una fase previa a la que ya ibas. Yo como donación de Doña Flor y sus maridos, no sé a qué... Claro, por eso, o sea, acá es a muerte esto. Nada, de los papelitos que son increíbles, porque yo he visto bolsas llenas de papeles, eso va a la Columbia University. No cuadernos, bolsas. No, bolsas de papeles anotados, maravilloso, con hermosa letra manuscrita que tiene Al Zuli. Instituto Don Orión, al Cotolengo, y ya está. No, eso va a terminar en un archivo en, no sé, en Berlín o en Oxford, en algún lugar así, digamos. Esos papelitos, ¿cómo los volcás? ¿Cómo los administrás? Una vez que tenés como una especie de acumulación, lo vas ordenando, haces como un diagrama. No, los tiro en crudo. Okay. Crudo, y me enamoro de lo que escribo, obviamente. Después vendrá la otra etapa. Pero también los relaciono, empecé a escribir una escena y después digo, no puede estar este personaje filiado con aquella porquería. No, entonces empiezo a cambiar, exacto. Y la macroestructura que pensé en algún momento, si la pensé, termina siendo un desconche. Canto, sabes. Agradecimientos, ¿puedo empezar con los agradecimientos y vamos cerrando? Porque tenemos una gran artista, Juliana, que nos va a deleitar con unos temas que preparó, ¿sí? Unos 2-3 temas. ¿Preguntas? Agradecimientos. A mi mamá le quiero agradecer. La beta artística que me dio, porque mamá es cantante, una gran cantante de tangos. A mi hermano Roberto Lázaro, Robertito, gracias por venir. A mi cuñada Karen,
a todos ustedes, Juan Zamaja, Marcelo Müller, Alirio, Juanjo, Guavito, a ver si no, Rodrigo, a Úrsula, una compañera de trabajo antigua, bueno, a todos, ¿sí? A la diseñadora de ropa de mi hija cuando era niñita, Almendra, y bueno, a mi amiga de la infancia, Claudia Carrizo. Ay, Claudia Carrizo, no te voy a creer. Claudia Isa. Bueno, y a una gran escritora como Gaby Mayer. ¿Alguna pregunta que les gustaría hacer? Justo está cerca, así que puede poner el micrófono. Hola, después de haber oído tu descripción de algunos personajes y el fragmento, me da la sensación de que usted está muy preocupada en general en la vida y en su obra con los efectos del neoliberalismo en la sociedad y en la vida de la gente. Entonces, mi pregunta es si usted le parece que el neoliberalismo como sistema económico o manera de pensar también está, ¿cómo se dice?, determinando cómo los escritores escriben o dictando una estética, un nuevo estilo, especialmente en lo que se publica en España. Yo que escribo en el inglés, o escribí antes más en el inglés, estoy más familiar de lo que sucede en Estados Unidos y Londres, pues también eso lleva también a otra pregunta, porque muchos argentinos sueñan con, no sé qué, alfaguara, anagrama, otra grama, y pues, ¿qué fue tu experiencia, el encuentro con este mundo literario y editorial de Barcelona y Madrid? ¿Cómo fue? Muy positivo, fue un poco una decepción como latinoamericana, escritora latinoamericana, el encuentro con el nexo del mundo editorial de hoy. No sé si se entiende del todo. Sí. Mira, todo, bueno, todo libro es político, ¿no? Por más que esté hablando de mundos, ¿no? Extraño, maravilloso, o toda la clasificación de Todorov, ¿no? ¿Todorov? Ay, pero si vos conmigo. Yo estaba en el café de frente, siempre. Bueno, no, Todorov. Bueno, entonces siempre se está hablando de un anclaje de algo que está pasando o que pasó, ¿sí? Bueno, en cada página, en cada cadena sintagmática se mete lo político. El neoliberalismo está haciendo estragos porque no le importamos a nadie, no se levanta la bandera de la soberanía alimenticia, de la soberanía del techo, de la educación, de la salud. Y también nosotros naturalizamos muchas cosas que pasan, ¿no? Le hice un pequeño ejercicio a un vecino que le pregunté, ¿qué era lona para esa persona? ¿No? ¿Qué? Una lona. ¿Para vos? Para mí una lona, Sí. algo que te cubra de la lluvia. Bueno, bien. Bueno, mi vecino me dice que es un pedazo de tela para ponerse a tomar sol, ¿no? Le pregunto por un nylon, y me dice, ¿es donde cubro cuando meto en el freezer? Madera, me dice, y bueno, me quiero hacer una vinoteca. Bueno, entonces yo pensaba, con nylon, ¿sí? Encontrar vinilo, es el techo de una persona muchas veces. La madera que se junta también. Pregunté por el tergopol, me decían que ahí venían envases, pero en la búsqueda de tergopol se le juega la humedad a una persona en su casilla. No sé, me fui, ¿no? Pero Ese es el neoliberalismo. claro, eso es el neoliberalismo. Y lo que uno desecha ya es algo que va a tener el otro, ¿sí? Es el gustito que se va del otro, ¿no? Lo que queda en la cerveza, lo que queda
El pucho, sí. Un poco, no, acoto algo que me parece interesante la pregunta que planteó acá el muchacho, que un poco fue la primera mía, ¿no? O sea, cómo esta it girl, digamos, esta chica de esa época festiva, dionisíaca, dorada, donde había tanto disfrute, termina escribiendo sobre realidades tan crueles. O sea, mirá lo que nos han hecho. Nos aplasta. Con la fiesta, con aquella fiesta, con aquel paraíso pagano, ¿entendés? O sea, y a la vez traes esa alegría, traes ese desconche, traes ese barroco. No es que lo que te han amargado, pero sí lo llevas a otras poblaciones y a otras realidades, ya no la de la fiesta, la de la gente divina, la chivale ahí divina, estupenda, claro, que era la reina de esa época, sino que te llevó, mirá que deriva, qué interesante, ¿no? Sí, la verborragia, ¿no? El capital simbólico, porque son diálogos y diálogos, porque muchas veces el tiempo se llena en diálogos, porque no hay otras cosas, no hay para morfar, no hay un lugar seco para dormir, claro, muy barroco. Entonces el capital lingüístico son o los sobrenombres, porque he conocido varias personas con las que charlé, que en un lugar se le dice de determinada manera, en otro barriada, bueno, entonces hay... Bueno, uno le decían el pollero, en otro lado era el chanchero, yo no sé qué vendía, si pollo chancho, pero tenía, y eran sus nombres, claro. Exacto. Bueno. La segunda pregunta del muchacho era de... Espera, no, vos me preguntaste sobre Madrid. Sí, porque muchos autores argentinos suenan de esto, de Alfaguara, y por ejemplo, y entonces si el encuentro con Madrid y Barcelona, si el encuentro con ese mundo editorial fue algo, una fuente de satisfacciones, o si fue más algo decepcionante, ¿no? Fueron las dos cosas. Primero satisfacción y luego cuando me dicen no llegaste a las ventas y bueno. Capital. Y los libros ya está. Lo sacan del estante. Sí, pues tenés que cumplir una cantidad de ventas o por lo menos ir a una reimpresión y de ahí siguen hablando. Y por otro lado, permitime, porque yo esta la tengo, aquí la tengo, con el quilombo de la tapa. Y sí, pero con el quilombo de la tapa, que se armó, ¿te acordás? Que el libro sale un viernes, un jueves. Sí, un jueves. El viernes nos enteramos, le empiezan a putear por Instagram a Zulema todos los fans de este pibe de Gran Hermano, diciendo, sacaste una biografía no autorizada, hija de puta, pagale, bla, bla, bla. Y nada que ver, porque el pibe había hecho una foto con un fotógrafo años antes y la editorial en Alfaguara compró la foto de un catálogo. En el medio el chabón se hace famoso, pero encima era un pibe de la villa que vendía un poco, dentro del contexto de Gran Hermano, esa historia de el pibe pobre, bla, bla, que tenía. Entonces, y Tratado de Landa se llamaba el libro. O sea, todo había sincronizado y la editorial no lo aprovechó. ¿Te acordás? O sea, semejante escándalo que podría haber sido. Empezó a salir en portales, ¿te acordás? A un quilombo, y en viernes. Y ya para el lunes lo habían dejado caer cuando hubiera podido tener un impacto mediático increíble y vender libros. Sí, es así como vos lo contás. Lo vivimos juntos. Bueno, ¿alguna otra preguntita por ahí? Gaby tiene una preguntita. No sé si agradecí a Juan Zamaja, sí, agradecí a Malena su presencia y, perdón, a Vera, a Francisco, a Cala. Bueno, si me olvido de alguien, por favor, discúlpenme, a Marisú, a Julio. ¿Sí? Todo el santoral de Zuli. Bueno, simplemente antes que nada, felicitaciones. Eran dos preguntas como muy breves. Una es si pensás que hay temas que se adaptan más al cuento y otros que se adaptan más a la novela. Y la otra pregunta en concreto, ¿cuáles son tus expectativas para esta nueva novela? Tengo que teatralizarlo esto de lo del cuento y la novela. Para mí el cuento es como, ¡fum!, me dan un zapatazo y de una sentada, ahí está, ¿no? Todo se condensa hacia eso. Y cuando eso no lo logro, hago cuentos. Sigo con ese cuento que estoy, corrijo, pulo.
le doy brillo y esplendor. Pero si no, es cuando los personajes empiezan a proliferar, esto que decía el rizoma, ¿no? Que se enraiza, o es una organización, un sistema que prolifera y que pasa a otra generación y vuelve, y hay un raconto, y yo ya me mareé, y la editora me dice, esto no lo puede estar diciendo porque se murió, no sé, alguna cosa así, ¿no? Bueno, ahí me inclino a la novela, cuando quiero bucear y bucear sin restricciones. Y cuando el texto, el germen del texto, la bacteria esa del texto, no me generó ese golpe para sentarme. Y la otra es, ¿qué expectativas? Y mis expectativas son deliciosas. Sé que cuento con el apoyo de Mati, que me lleva a la Feria del Libro, a ferias independientes. Tengo lectores acá. Mi primera lectora es mi mamá, que me lee. Y las mejores expectativas. Me encantaría que sea traducido al indonés, al neerlandés, al checo, sí. ¿Alguna otra pregunta que les interesa? Bueno, allá no llego, vamos a tener que Yo no sé si es una pregunta, acercarte. pero me parece interesante esta relación que hiciste con los materiales y la identidad. Hola, Zule. Hola, querida. Y pensé, la primera palabra que usaste fue lona. Sí. Y hay una frase que usamos mucho que es estar en la lona, para justamente referirnos